Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Legacy. Seguimos con nuestra misión y visión clara de compartir información para combatir la desinformación. El día de hoy, con el episodio número 1 de 2, o sea, parte 1 de 2 de un tema sumamente interesante, es todo lo relacionado al sueño y tenemos un invitado especial. El invitado que nos acompaña hoy es el doctor Eddie Betancourt. Es un especialista en neumología, graduado de la Universidad de Costa Rica, así también un especialista en medicina del sueño de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y también tuvo formación, una estancia formativa en rehabilitación pulmonar en el Hospital Clínic de Barcelona. Así que tenemos un invitado de lujo. Eddie, Hola, bienvenido. ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos, por sacar el tiempo y por tener la disponibilidad y la apertura para venir a compartir tu conocimiento con nosotros. A mí siempre me gusta iniciar todos los episodios diciendo que pues acá tal vez vamos a compartir información partiendo del hecho de que queremos que sea la información más veraz a lo que conocemos el día de hoy, más Ujú, en temas como el sueño, claro. que todavía sigue, ¿verdad? Explorándose un montón de cosas, que lo hablábamos fuera de cámaras, y que lo hacemos desde una posición de respeto Ujú, y de solidaridad con algunas personas que quizás estén sufriendo con algún tipo de trastorno o situación relacionada al sueño, y quizás brindar una herramienta claro. práctica también para que ellos puedan tomar el control de este fenómeno que ya ahorita nos vas a hablar de él, que es tan poderoso como lo es el sueño. Así que antes de empezar y entrar Ujú, en el tema del sueño, doctor, ¿qué tal si nos cuentas un poco sobre Eddie Betancourt? ok. Bueno, primero, súper agradecido por esta invitación. Yo creo que, bueno, medicina del sueño es una especialidad que es bastante nueva relativamente y que hace falta muchísimo conocimiento y que la educación que podemos dar, digamos que la pueden utilizar tanto para ellos como para otros, porque de verdad que hace mucha falta el mejorar toda nuestra calidad de sueño. Realmente, bueno, como lo dijiste, soy neumólogo, especialista en enfermedades respiratorias, pero dentro de neumología existe un área que es la apnea del sueño. Y pues yo, parte de lo que fui a hacer a Barcelona, que fue esta parte de rehabilitación que hacía falta también en el país, empecé a ver esta parte de sueño. Y de hecho que yo, por ejemplo, me iba 3 meses y al final terminé quedándome 6 porque entonces me metí más en la parte de Ujú. sueño porque me interesó muchísimo. Y entonces por eso cuando vine a Costa Rica, es la parte que me encargo, ¿verdad? Además, trabajo en el Hospital México y en otros lugares, pero ahí es donde me encargo de esto. Pero también nacía la necesidad de que el paciente no solamente venía con trastornos respiratorios del sueño, como la apnea, hipopnea, ronquido, sino que además venía con otras enfermedades, insomnio, parasomnias, no dormían bien, ¿verdad? Esa queja que tienen la mayoría, que es un sueño no reparador, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no hacer algo más? Y parte de la revisión que hice de lugares, pues Brasil tiene una escuela muy, muy buena, tiene muchas publicaciones y como es población latinoamericana, también me llamó mucho la atención Claro. y entonces me fui para allá. Sí. Eso me parece Ujú, interesantísimo. Yo sé que, bueno, como lo dijimos ahora en la introducción al episodio, hoy vamos a hablar sobre muchos aspectos relacionados al sueño. Es muy amplio, entonces vamos a ir descubriendo ujú, poco a poco. Por eso es la parte 1 de 2. sí, Antes de iniciar con temas del sueño, acabas de mencionar algo que yo creo que es de interés de la gente. A nosotros nos escucha desde mucha población general, ujú, así como profesionales, estudiantes o apasionados de temas de la salud y el movimiento en general. claro. Es gran parte de nuestra audiencia. Eh, Vos mencionaste dos cosas que me parecen interesantísimas y me gustaría que me explicaras un poco para que la gente también lo escuche. ¿Qué es la apnea del sueño? Ujú, Y cómo, bueno, a pesar de que es considerado un trastorno respiratorio del sueño, ujú, también los ronquidos, qué son los ronquidos y por qué estos nos afectan a la hora de dormir. claro. Realmente es una de las patologías respiratorias más frecuentes si viéramos, por ejemplo, en prevalencia. Asma es muy frecuente, EPOC, que es secundario, digamos, al tabaco, y es otro tema súper interesante Ujú, hablando de, digamos, el vaping, ¿verdad? Y ujú. hablando, por ejemplo, de la marihuana, que es bastante Uf. frecuente. Pero bueno, saliendo de eso, la apnea del sueño, sí es bastante frecuente porque se dice que la prevalencia en general anda alrededor de hasta un 30% de la población. Entonces, si Wow. somos 8 billones de personas, hasta 1 billón a nivel mundial padecen de esta enfermedad. Wow. Entonces, la apnea del sueño, por ejemplo, cuando respiramos por nariz o por boca, ese aire pasa a través
como de un conducto que hay atrás de la lengua que se llama faringe para pasar luego a nivel de tráquea y a nivel de pulmones para hacer el intercambio de oxígeno. Pero hay factores y hay personas que, por ejemplo, tienen la lengua más grande, tienen el paladar más caído, tienen de la obesidad, que es un problema importante, y entonces tienen cuellos más anchos y esto hace que la vía aérea cuando nos dormimos se relaje tanto como todos los músculos, que entonces ahí colapsa, ¿verdad? Entonces si colapsa casi que el 90% de la vía aérea va a ser una apnea, o sea, dejo de respirar Ujú. al menos 10 segundos. Y puede ser otro tipo que es la hipopnea, que yo dejo de respirar, pero el flujo continúa, pero se reduce más de un 30% y siempre cae la oxigenación. Ujú. Entonces es, digamos, todos hacemos apneas del sueño. Hasta 5 veces por hora se dice que es normal, pero a Wow. partir de ya de 5 ya se considera que es una enfermedad. Entonces apnea lo que hace es interrupciones o fracciona mi sueño. No genera un sueño de calidad porque cada vez que Lo está quiero, cortando, como quien exacto, dice. cada vez que quiero relajarme más y mis músculos se relajan, hago más eventos respiratorios. Claro. Y ahí entonces la gente, aunque duerma muchas horas, ese sueño no es reparador. Y la parte de ronquido tiene que ver mucho con, por ejemplo, si tengo obstrucción nasal, si tengo entonces una desviación del tabique, ¿verdad? Algún golpe que tuvieron o ya un defecto de fábrica, como Claro, claro, decimos, ahí claro. ya Pero, eso va a pero generar, también el sobrepeso influye mucho en los ahí también, ronquidos. correcto, porque va a incrementar el tejido que hay en esa Ujú, zona. ujú, Entonces, por ejemplo, si se me tapa la nariz, yo voy a tener que respirar por boca, ¿verdad? ujú. Entonces, si respiro por boca, hay mucho tejido que me hace resistencia. Y esas resistencias se traducen en vibración de los tejidos y eso es el ronquido. Entonces, yo puedo tener ronquido que puede estar solito el ronquido, pero puedo también tener ronquido asociado a la apnea. Entonces, es importante indagar si el ronquido que tengo, ¿verdad? Es solamente un ronquido simple o si realmente está teniendo repercusiones sobre mi salud. Claro, claro. Y de hecho hay estudios, perdona, que evidencian que solo ronquido también es un riesgo que puede generar eventos cardiovasculares a futuro. Claro, Ujú, claro, estoy 100% de acuerdo con vos. Yo había leído hace poco, relacionado a la apnea del sueño, hay personas que ya en trastornos tal vez más severos hacen hasta 50 episodios más, sí, correcto. De hecho que sí por vemos hora, si no me equivoco, por era. hora. O sea, eso me parece Ujú, abrumador. sí. Y si no me equivoco, o sea, estoy tratando de recordarme bien, Ujú, había una gráfica que explicaba cómo esto interrumpía las etapas del sueño. Y quizás ya ahorita empezamos a hablar ujú, de todas esas cosas relacionadas al sueño, de qué es el ujú, sueño y cuáles son sus generalidades y demás. ujú. Pero eso me pareció sorprendente porque esa persona básicamente nunca logra completar ni siquiera un ciclo de sueño. Sí, realmente es una lástima, ¿verdad? Y esa Porque gente, perdón, esa gente ujú, que se levanta y tal vez estuvo 8 o 9 horas en cama, pero se levanta agotado, apaleado, como decimos. apaleado, como si no hubiera dormido, literal, porque en Sí, realidad casi que no durmió. correcto. Sí, como decía, digamos, es bastante frecuente y la población lo vive día a día, ¿verdad? Levantarse súper cansado porque el sueño no fue reparador. De hecho, como las guías dicen, ¿verdad? De 5 apneas por hora en adelante ya se considera enfermedad. Entonces, clasificamos de 5 a 15 eventos por hora es leve, de 15 a 30 ya es moderado y más de 30 se considera enfermedad severa. Pero tengo pacientes hasta con 150 eventos por hora. O sea, ¿qué Hijo de calidad de sueño van pucha, sí, a nada. tener si pasan dejando de respirar, ¿verdad? Cada 30 segundos, La ¿verdad? persona está consciente de esos episodios. La mayoría de las veces no los va a percibir porque lo que induce es un micro despertar. Ujú, En algunos. Hay otros que dicen, no, es que mira, doctor, yo no duermo, ¿verdad? Y es porque es tan ligero ese sueño ujú. que lo perciben como si no hubieran dormido nada. Y realmente los familiares dicen, no, pero es que él pasa dormido. No, no, entonces empiezan a agarrar Que a ahí, ¿verdad? discutir. Porque sí, exacto, porque en realidad la percepción que tiene cada persona de Claro, sueño. claro, Y en claro. esa persona está súper deteriorada la calidad de sueño. Bueno, maravilloso. Creo que Ujú, una mejor manera de introducir este tema imposible, porque podemos adentrarnos de una vez en algunas generalidades del sueño. Y me ujú, gustaría que nos cuentes un poco de cuál sería tu definición de qué es el sueño, o sea, qué es ese fenómeno tan impresionante, sí, así como todo lo demás que haya detrás. ujú, Ahorita mencionaste sobre el sueño ligero, ujú, sueño profundo, o sea, ujú. contanos un poco para que la gente conozca un poco más. Bueno, el sueño es apasionante, la verdad, ¿verdad? Tiene varios puntos de vista, desde el artístico, ¿verdad? De la parte psicológica con Freud, por Ujú, ejemplo, y desde la parte pues médica que implica muchísimos aspectos. Yo siempre, y parte de lo que vos estás
hablando acá y educando a la gente, yo también digo que sin sueño no hay una adecuada salud, ¿verdad? Correctamente. Y en definitiva, digamos, es algo necesario, es algo fisiológico y deberíamos pasar un tercio de la vida durmiendo, ¿verdad? Que son las 8 horas. Totalmente, totalmente. Perdón que Ujú, lo interrumpa, ujú, porque yo aquí había apuntado algo ujú, que a mí me quedó, bueno, para contarte rápidamente mientras busco el contenido. ujú, Yo en el año 2016 tuve un episodio bastante severo. Terminé con un neurólogo y haciendo un montón de exámenes porque yo vivía en deprivación de sueño por 12 años. claro. Entonces en el 2016, después de este episodio, me adentré profundamente en la ciencia del sueño Ujú, y estuve estudiándolo por 18 meses ujú, aproximadamente, un poquito más, ujú, teniendo la oportunidad de compartir y conocer el trabajo de varios profesores, entre ellos Craig Heller de la Universidad de Stanford y el doctor Jamie Zeitzer, si no me equivoco es como se pronuncia. ujú, Y más adelante, pues salió un doctor muy popular que se llama Matthew Walker, creó un libro y demás. Entonces, bueno, ujú, también. Pero el punto es que había un dicho que decía, ya lo encontré, dice, yo duermo cuando me muera. Y es una cuestión muy popular porque a sí, veces nos meten ese mantra de que tengo que hacer más y más y más y no me importa sacrificar el sueño. Y como vos ahorita lo dijiste, el sueño es una necesidad biológica ujú, imperante. No hay exacto, un solo sistema en el organismo que no se vea impactado correcto. positiva o negativamente por el sueño. Ujú, Entonces, bajo esa premisa, para vos, ¿qué es el sueño? ujú, Y contanos un poco sobre de qué se compone el sueño también. ok. Sí, como lo decías, bueno, el mundo actual, ¿verdad? Hace que uno intente estar más despierto y más bien eso acarrea muchos problemas, como ya vamos a ver más adelante. Pero en sí, el sueño realmente es un fenómeno fisiológico que se caracteriza porque perdemos, ¿verdad? La conciencia y esa pérdida de conciencia va a ser transitoria, ¿verdad? También va a ser periódica. Y lo que lo diferencia, por ejemplo, de estados de coma y estados de anestesia muy profunda es que en cualquier momento podemos despertar y recuperar es las mismas capacidades tanto de conciencia, de capacidad ejecutiva, digamos, que tenemos. Entonces, es este fenómeno transitorio de inconsciencia, ¿verdad? Y de relajamiento, donde perdemos la respuesta, digamos, a los estímulos externos y que el sueño es vital para múltiples funciones. Entonces, si nos preguntamos por qué es que dormimos, ¿verdad? Tiene que ver desde la parte inmunológica, porque, por ejemplo, bueno, para hablar como de una vez, cómo se clasifica el sueño, ¿verdad? Claro. El sueño tiene varias etapas. En general se clasifica en sueño no REM y sueño REM. ¿Qué quiere decir REM? REM es el movimiento rápido de los ojos, ¿verdad? Por las siglas en inglés. Y el sueño no REM, entonces empieza de la vigilia, pasamos a un estadio N1, que es un sueño muy de transición, es corto, aproximadamente un 5%. Luego pasamos a un sueño más consolidado, que es el estadio N2, entonces ahí ya tenemos más relajamiento muscular, empieza a activarse pues el sistema parasimpático y empiezan funciones, como decía, inmunológicas y de Ujú, memoria. En el N3 es el sueño más profundo, que es el sueño más rico, como decimos, ujú, ¿verdad? ujú. Porque es el sueño que se va a regular, se regula la frecuencia respiratoria, se regula la frecuencia cardíaca, es donde más los sistemas, digamos, tienen esa oportunidad de regenerarse. Ujú, ujú. Y luego ya viene el sueño REM, que digamos que estaría el cuarto estadio, ¿verdad? Donde los músculos se relajan aún más, empieza a haber una respiración irregular, empieza a haber también la mayor cantidad de sueños y es un momento también para la memoria afectiva, ¿verdad? Parte de las emociones vienen ligados a eso que soñamos y entonces estos ciclos se repiten a lo largo de la noche. Podemos tener desde 3 a 5 o 8 ciclos dependiendo las horas que vayamos a dormir. Entonces, parte de por qué pensamos, por qué dormimos, ¿verdad? Y por qué hacemos estos ciclos es porque necesitamos un momento de regeneración, ¿verdad? Claro. Entonces, yo lo comparo, por ejemplo, en una ciudad, los edificios, ¿verdad? La basura que empieza a acumularse en las calles. Y la noche es el momento donde llegan los carros de basura, ¿verdad? A recoger, o idealmente debería ser la noche, a recoger toda la basura, a limpiar las calles. Y así sucede en el cerebro. O sea, uno empieza, cuando con toda la actividad del día, empieza a generar metabolitos, proteínas, aminoácidos, etcétera, que se van acumulando en el cerebro, ¿verdad? Este es, por ejemplo, la amiloide, otras glicoproteínas, etcétera. Y entonces es la noche donde se empiezan a limpiar todos esos detritos o excesos, ¿verdad? Para que las vías de
comunicación, ¿verdad? Que son las sinapsis, médicamente llamado, sean efectivas, ¿verdad? Y que haya fluencia en esas vías. Entonces el sueño es fundamental, ¿verdad? Para ese anabolismo celular. Y el sueño, Ujú. reafirmando o aportando un poco a lo que acabas de decir, el sueño, como vos bien lo dijiste, es el regenerador absoluto. Sí. Es la principal herramienta que tenemos a disposición los seres humanos Ujú. para regenerar y como quien dice, hacer un reset Claro, de mente, cerebro, Ujú. memoria y cuerpo correcto. completo. De hecho que es interesante porque tocando el tema de la memoria, el sueño N3, ¿verdad? Que es el sueño más profundo, ahí se consolidan muchas funciones ejecutivas, es decir, que actuamos con las manos, Ujú. que aprendemos día a día, se consolidan en ese momento, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo un adecuado sueño, muchas veces lo aprendido no se logra, em, digamos, instaurar de manera adecuada, Consolidar. ¿verdad? Consolidar lo correcto. Y entonces empiezo a tener problemas incluso laborales o en la parte de estudios porque no estoy reteniendo, ¿verdad? Sí, yo uso una analogía con respecto a eso que acabas de decir y es utilizar como el inbox. Tenés Ujú, un email, tenés ujú. el inbox, que es la bandeja de entrada, que es donde usted recibe información nueva. Cuando ese inbox se satura, ya usted no puede recibir más Ya. información. Ujú, En esta etapa de sueño y en la parte REM también, ujú. hay como un intercambio de información. Agarran el inbox y dicen, ok, esto lo va a mandar a la Desecha carpeta de también. importante, esto lo va a Ujú. mandar a la carpeta de basura, esto lo va a mandar a la carpeta de... Organiza. Ujú, Exactamente. Y me limpia el inbox para poder yo recibir nueva información. No sé correcto. si eso es correcto. Sí, sí, es súper interesante porque también, por ejemplo, hay estudios, ¿verdad? Esto de selección de información. Hay estudios que toman militares, ¿verdad? Que fueron alguna misión, ¿verdad? Y que pueden generar estrés postraumático en esa persona. Y entonces lo que se hace es por medio de luz y por medio de estimulación mantener a la persona un poco más despierta o que no llegue a sueños profundos para que no pueda consolidar esos recuerdos de guerra. Wow. Entonces se reduce el riesgo de que vayan a hacer después estrés postraumático. Wow. Entonces, Tengo una duda, ujú, aprovechando, Doc. Le ujú. puedo decir Doc, ¿verdad? No Claro, importa. claro. Como aquí siempre invitamos doctores, yo me familiarizo y me igualo y les Igual digo Doc, Eddie, ¿verdad? no hay Eddie, ningún buenísimo. problema. Yo tenía entendido que el sueño no REM Ujú. tenía 4 etapas, ¿verdad? Tenía, sí. Como decías vos, Ya fusionaron la ligero N3 con con la N4. L4. Ok. Ujú, Y ahí pasa de una vez al sueño REM. correcto. Para hablar como en términos generales, ¿cuánto más o menos aproximadamente dura un ciclo de sueño? Sí, en general anda entre 90 a 120 minutos, Ujú. ¿verdad? Entonces, tal vez al inicio dije N1 es un 5%, N2 tiende a ser un 50% del total de sueño, N3 es como un 30% y REM debería ser como un Ujú. 20-25%, ¿verdad? Ujú. Pero lo curioso es que, por ejemplo, en la noche Eso es un eso switch. puede cambiar, correcto. Ajá, ajá. Y, por ejemplo, la primera mitad de la noche, si lo dividiéramos en dos, la primera mitad existe más sueño N3, digamos. O sea, hay más N1, N2 en su mayoría y existe Sí, más como que N3. se prioriza o se profundiza más en el sueño NREM. En el no REM, N3. 3, Y puede ajá, aparecer de vez en cuando el REM, pero en la segunda mitad de la noche el REM gana. cambia. Exacto. Sí, Entonces gana porque parte de lo que vamos a hablar, el sueño tiene varias influencias y ahí tiene que ver con la temperatura corporal. claro, Entonces, claro, por claro. ejemplo, cuando yo alcanzo la temperatura más basal, cuando tengo más frío, ¿verdad? El cuerpo está más frío, es en la madrugada. Si dijéramos que, por ejemplo, tenemos un horario de sueño intermediario, que ya vamos a hablar sobre eso, que me acuesto a las 10, 11 y me levanto a las 6 o 7 de la mañana, mi valle de temperatura es más o menos 3 de la mañana. Ujú. Entonces, ese bajón de temperatura me estimula aún más la secreción de melatonina que se une a otras, digamos, a Que eso es algo de otros, lo que tenemos que que hablar también, también, la melatonina. que se une a otros neurotransmisores y ahora sí el sueño REM se estabiliza más, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver con esa parte de temperatura. Contame un poco sobre algunas de las características más importantes que deberíamos saber Ujú, que tiene tanto el sueño NREM como el ujú, REM, o cuál es ujú, su impacto, tanto a nivel positivo claro. como a nivel negativo, si hay una deprivación Ujú, de alguna de estas partes del sueño, que también pasa, ¿verdad? ujú. No sé, contanos un poco. De hecho que, digamos, es súper importante porque el N3, ¿verdad? Como decíamos, bueno, el N2 y N3
nos ayudan a este relajamiento muscular, ¿verdad? Parte de la energía, si uno viera el 100% que se utiliza durante el día, tenemos una tasa basal como del 80%, digamos, de ese requerimiento de energía diario. El sueño en general se reduce a solo un 15% toda esa energía. Entonces uno Wow. dice, pero qué raro, ¿por qué tan poquito, verdad? Si estamos dormidos. Es porque se hace digamos, se enfatiza o se enfoca más en utilizar la energía para procesos de reparación. Es un sistema extremadamente eficiente. Sí, exacto, exacto. Ahí se gana Es eficiencia. eficacia, exacto, y no tanto gasto, por así decirlo. Lo otro es que, Sí, por porque si no, no ejemplo, habría, no habría recuperación. exacto, sí, no habría momento donde, ¿verdad? No, o sea, De hecho, si metiéramos un deporte, que es otro gran tema, se ha visto que las personas que no se recuperan bien durante el sueño tienen más riesgo a lesiones claro. también, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta Que eso lo tenemos que hablar ya sea en este episodio o en el otro, Ujú. y es sobre el impacto que tiene en el En el desempeño, ejercicio. en el ejercicio, claro, también, pero Ujú, también en el desempeño del día a día de una persona. ok. ¿Ok? Pero, perdón, continúa. Luego, por ejemplo, en esta parte tanto de recuperación como la parte de defensa o la parte inmunológica, entonces he visto que el sueño, si yo digamos, fracciono mucho el sueño o si me estoy privando de sueño, mi cuerpo está más inflamado. Entonces, a nivel, digamos, médico se conocen como citoquinas Ujú, claro. o moléculas, ¿verdad? Que están ahí inflamando y que llaman a otras células para ciertos hitos y que van a efectuar, ¿verdad? Funciones inflamatorias en otros órganos. Entonces he visto que aquella persona que duerme bien tiene niveles bajos de citoquinas. Y los que duermen bien también tienen niveles mayores de leucocitos cuando lo necesitan, que es la Ujú, célula de defensa, ujú, ¿verdad? ujú. Algo muy curioso es que también, por ejemplo, el tema vacunas, cuando una persona duerme bien, hace una mejor respuesta de anticuerpos que la persona que no duerme. Ujú. Entonces todo está relacionado. Claro, también a nivel inmunológico, no sé si estarás de acuerdo, hay un Ujú, impacto bastante notable sobre los linfocitos T, claro. que también es un tipo de célula inmunológica, Ujú, y sobre las células asesinas NK. ujú. Y todo eso está relacionado a una buena calidad, pero también cantidad de sueño. Correcto, hay un estudio que hizo eso, justo comparar los natural killers, ¿verdad? Las NK, y se vio que son bastante potentes y ellos ven una célula mala y la De aniquilan, una ¿verdad? vez. Entonces se vio que aquellas personas que no dormían bien, la función de esas células estaba reducida. Entonces todo se relaciona. Es importante porque hablaba de lo negativo, ¿verdad? Ujú. Entonces, si yo no tengo un buen sueño profundo, ¿verdad? Entonces tengo problemas de concentración, de memoria, puedo tener entonces defensas más bajas y se asocia a que las personas que tienen menos N3 a largo plazo podrían desarrollar algún deterioro cognitivo, ¿verdad? Ujú. Incluso hablando de demencias, que es un tema importante porque la población cada vez va más añosa, ¿verdad? Entonces es un tema que si no dormimos bien ahora, más adelante vamos a tener repercusiones sobre eso. En el 2016, 17, cuando yo me adentré más en todo este tema de la ciencia del sueño, todavía había vamos a ver, era poco concluyente lo que había en información sobre el impacto en Alzheimer. ¿Ha cambiado algo o todavía falta más investigación o ya hay alguna correlación? Siempre falta, ¿verdad? Sí, Pero sí, claro. digamos, existen ya un poquito más estudios contundentes o incluso de mayor población donde sí hay una relación, ¿verdad? Si yo no tengo tanto sueño N3, puedo desarrollar también demencia. Hay un trastorno, digamos, que es el disturbio comportamental de sueño REM. Ujú. Entonces, si empiezo a tener movimientos extraños durante el sueño REM, es un indicio de que en corto, mediano plazo puedo desarrollar una demencia. Entonces, es Ujú. súper importante analizar también Que si sueño, no me ¿verdad? equivoco, ese trastorno está también asociado con, y aquí, bueno, eso es otro tema interesante, con personas que consumen marihuana Pues en realidad no hay y tan... cuando, y Sí, cuando lo dejan de ujú, consumir, digamos, cuando hay una como un abstinencia, síndrome de abstinencia. ajá, uno de Ujú. los comportamientos, ¿tengo entendido o no? Es que mucho paciente, digamos, si uno viera esta parte de parasomnias, ¿verdad? Ujú, Que son ujú. alteraciones de movimiento y comportamiento durante el sueño. En el sueño REM existen tres tipos, ¿verdad? Uno que es la parálisis de sueño, ¿verdad? Cuando uno se despierta y no se puede mover, ¿verdad? Dependiendo de la connotación cultural, hasta que la gente siente que es una sombra, ¿verdad? Un demonio, Sí, etcétera. Y es porque en el sueño REM tengo tanta parálisis muscular que si yo me despierto y se despierta primero, digamos, mi cerebro antes que el cuerpo, siento esa presión claro.
y esa desesperación, porque sí se Que eso es un reporta que es mecanismo de protección, Sí, correcto. ¿cierto? Es un Para no mecanismo de vivir los sueños. Claro, porque si no, usted se puede matar en medio de un sueño. Saldríamos O sea, y corriendo. se tira de una ventana creyendo que es Superman. Exacto, ¿Cierto? Es un exacto. mecanismo de protección muy avanzado que tiene el Ujú, cerebro, que tengo entendido que entre el estado de alerta o de estar despierto ujú, y el sueño REM, ujú. las ondas cerebrales son muy parecidas. Sí. Y lo que cambia es el movimiento de los ojos Ujú. y el tono El muscular, tono muscular, correcto. ¿cierto? Súper. Sí, sí. De hecho que, digamos, en sueño REM tiende a haber intromisiones del ritmo alfa que se ve, digamos, cuando uno está despierto con los ojos cerrados. Ujú. Entonces sí, son realmente muy parecidos. Lo diferencia, como vos lo dijiste, es este movimiento rápido de ojos y que estamos paralizados para precisamente no vivir nuestros sueños. Entonces, bueno, una de las parálisis de sueño, otro es trastorno comportamental de sueño REM y el otro es el trastorno de pesadillas. Entonces he visto que tal vez en pacientes que usan marihuana puede incrementar un poco más los despertares, ¿verdad? Y que tengan estas vivencias e Sueños incluso locos. exacto, pesadillas tal vez más frecuentes en ese periodo de abstinencia. Ujú, Interesantísimo. Sobre, siguiendo en este tema, porque la verdad me parece muy chiva, sobre las etapas del sueño. eh, Antes se creía, ujú, y eso yo sí sé que ha cambiado un poco, antes se creía que la producción de hormona de crecimiento y de testosterona estaban ujú, atribuidas principalmente a estadios, en este caso, lo que era antes 3 y 4 de ujú, la parte NREM, correcto. Ujú. pero ahora sabemos que más bien están asociados con la parte REM. ¿Eso estaría de acuerdo? ¿Qué nos dice tal vez lo último de Ujú. investigación? Si bien es cierto, digamos, cada persona va a ser diferente, donde más pico sigue siendo el estadio N3, Ok. ¿verdad? Como a veces pues, la persona pasa de N3 a REM, todavía se mantiene esa Claro, claro. secreción, Se puede ¿verdad? haber alguna ahí Ujú. Pero digamos, correlación. lo más importante es que, por ejemplo, niños y adolescentes, uno tiene que velar porque tengan un buen sueño, porque así se va a estimular todo este desarrollo, ¿verdad? Entonces, si el niño empieza a tener problemas de sueño porque, qué sé yo, sus padres tienen problemas con los límites, la parte comportamental, el niño está jugando cada rato con, ¿verdad? Videojuegos, no tiene un horario regular, ya empieza a afectar en la cantidad de horas que está durmiendo y por ende en crecimiento. Claro. Pero sí se relaciona más en N3, ¿verdad? Ok. Ahí, y como le dijiste, la secreción de testosterona. Entonces, si ese desarrollo muscular no va a ser igual en una persona que no durmió No, bien, y en caso de hormona de crecimiento para la recuperación también. celular, ¿verdad? La Ujú, regeneración de tejido, membranas y otro montón de cosas. ujú. ¿Qué es para vos un buen sueño? Entonces. Ok, aquí es importante porque cada persona es diferente. Ajá. Existe, digamos, una mayoría de personas que, según la Sociedad Americana de Sueño, van a dormir entre 6 a 8 horas. Ujú, Según estudios, lo ideal es entre 7 a 8, ¿verdad? Pero sabemos que a lo largo de la vida va a ir cambiando ese patrón de sueño. En la infancia, ¿verdad? Cuando nacemos, recién nacido necesita 20 horas de sueño, ¿verdad? y el patrón es muy polifásico, Ujú, de exacto, diferentes tienen varios fases. bloques. Ajá. Ya cuando crecen, digamos, hasta los 6 meses, se va estableciendo un bloque principal. A los 10 años todavía, digamos, ya ahí necesitan entre 10, 12 horas de sueño. El adolescente necesita 9 horas, ¿verdad? Y ya el adulto, en teoría, entre estas 7, 8 horas. Sin embargo, existen porcentajes de población que están a los extremos. Personas que necesitan menos de 6 horas y personas que necesitan pues más de 8 horas, ¿verdad? Si bien son, digamos, cada uno de los extremos un 5 a 8% de, ¿verdad? De la población, pero hay que también entender cuál es mi cantidad necesaria de horas para decir que es algo, ¿verdad? Claro. Normal. La gran mayoría de esos profesores de los cuales yo tuve la oportunidad de aprender un poquito, ¿verdad? No mucho, Ujú, un poco, hablaban de que hay un notable detrimento o impacto negativo en múltiples funciones debajo de 5 horas, principalmente debajo de 4. correcto. ¿Podrías estar vos de acuerdo con eso? ¿O ha cambiado algo? ¿Se sabe de alguna gente que responde bien durmiendo 4 horas por día? En realidad no, digamos, coincido, bueno, lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque menos de 6 horas, uno, es un riesgo cardiovascular. Dos, si no duerme bien, ¿verdad? Va a crear un déficit de sueño, entonces no va a actuar bien durante el día y en algún momento va a tener algún ataque de sueño que va, digamos, a ejercer un riesgo
para algún accidente de tránsito, algún Claro. accidente inclusive Microsueños laboral. que le dan a la gente despierta. Correcto, intromisiones de sueño cuando menos se lo espera. Eso que usted pasa por un semáforo, a mí me pasaba cuando yo no dormía. Usted pasa por un semáforo y usted lo pasa y 2 segundos más tarde dice, pucha, ¿estaba en rojo o estaba en verde? Exacto. Y usted se queda como, ¿qué fue esa vara? Sí, la atención se pierde Es completamente. peligrosísimo. Es peligrosísimo. Continuando con este tema del buen dormir, porque ya quiero que hablemos entonces de esos tipos diferentes de sueños que hay, podemos llamarlos cronotipos. Exacto. Algo había leído yo también de que cuando una persona se depriva de sueño, con 2 o 3 días de menos de 5 horas, la sensibilidad a la insulina cambia tanto que si usted hace un examen de sangre, usted inclusive podría ser prediabético. Sí, aquí la parte de metabolismo, ¿verdad? Se altera muchísimo si no tengo un sueño de calidad. No solamente la privación de sueño, que es, ¿verdad? Que es muy, muy importante la cantidad de horas, sino que también si mi sueño no es de calidad, claro, viene todo el problema de metabolismo, ¿verdad? Entonces, para continuar con esta parte de cuál sería el sueño ideal, ¿verdad? Entonces, primero sabemos que cada persona es diferente en cuanto a la cantidad de horas, pero que en un promedio deben ser de entre 7 a 8 horas. Y existen los cronotipos, que es el tipo de reloj interno que tiene mi cuerpo. Entonces, aquí es bastante peculiar porque hay incluso problemas entre parejas porque uno es súper matutino, ¿verdad? Aquella persona que es como una gallina, se acuesta súper temprano. Creo que en la clasificación ya hasta le pusieron nombrecitos de animales, ¿verdad? Pues se les pone entre comillas, Antes sí. era matutino, nocturno e Vespertino. intermedio, ¿verdad? Ajá, correcto. ¿Todavía es igual o...? Sí, sigue siendo así. Lo que pasa es que en cuestión de popularidad, Sí, digamos, sí, se le sí. conoce como gallina y el otro como búho. Búho, ajá. Correcto. Pero ahora salió también otros 3 más ahí, que son como extremos o intermedios, si no me equivoco, como delfín, lobo y algo más, o sea. Sí, Pero, esto varía mucho, ¿verdad? Los 3 reconocidos, ¿verdad? Los que tal vez prevalecen un poco más, es aquella persona que es súper matutina, entonces ya vemos que a las 6, 7 de la noche, perdón, ya empieza a buscar las cobijas, ¿verdad? juepucha. Y se levanta ahí por el 3, 4 de la mañana. Wow. Aquel vespertino, entonces se acuesta tipo 1, 2 de la mañana y entonces si vemos 7 horas después, 8, 9 de la mañana es su momento de despertar. Yo creo que yo soy ese, mae. ¿Qué es lo que pasa? Es que vivimos en un mundo donde ganaron los matutinos, ¿verdad? Si no me equivoco, Entramos- corrígeme si estoy Ujú, equivocado, creo que una tercera parte de la población, para el año 2018, cuando yo dejé de investigar sobre el sueño, ujú. una tercera parte de la población se entraba dentro de la categoría matutina. Creo que una tercera parte en la parte vespertina Ujú. y el resto, que es casi que otra tercera parte, Ujú. intermedio. Más o menos anda por ahí todavía. Sí, lo que pasa es que algo que vos dijiste es que la frase que dijiste al inicio, ¿verdad? Que duermo hasta que me muero. Sí. Realmente el mundo ha cambiado y el mundo estimula a que todo sea más tarde, ¿verdad? Entonces la población ha venido cambiando en que No ya hay pocos desperdiciar- matutinos. A no desperdiciar ni un minuto del día. Sí, correcto. Entonces, por ese mismo estímulo, la gente empieza a trazar sus horarios y se convierten muy vespertinos. Entonces ya no hay tanto matutino, hay bastante intermediario y ya hay el extremo, ¿verdad? Como un tercio, como decías, tal vez de vespertinos. Entonces, vespertino sería más o menos así como al grosso modo. Una persona que se acuesta a qué hora, se levanta a qué hora. Vespertino sería más o menos después de medianoche Ujú. y que se despierta, por ejemplo, después de las 8 de la mañana. Ok. Matutino, entonces dijiste que era de Como 6, 7 de la 7 de la noche noche. a 4 de la mañana. Ujú. Que si vemos, sí, ¿verdad? Como habíamos hablado, que los horarios cambian a lo largo de la vida, el adulto mayor suele dormir un poquito menos, ¿verdad? Entre 6 a 7 horas y se tienden a tornar un poco más vespertinos, ¿verdad? Entonces los abuelitos se levantan súper temprano, a las 4 de la mañana ya están despertando a todo el mundo, ¿verdad? Van por el pan, hacen otras cosas, ¿verdad? Porque son súper matutinos. Pero en general, digamos, como te decía, el mundo lo ganaron los matutinos, ¿verdad? Porque empezamos todos a trabajar a las 6, 7, 8 de la mañana. Y aquí es donde los vespertinos llevan las de perder, ¿verdad? Claro. Porque es el momento donde tienen más REM, donde están con más inercia de sueño y entonces les cuesta despertarse y entonces empiezan una batalla día a día, ¿verdad? Y en cierta Que forma, eso va en contra de su reloj biológico. correcto, Que ahorita pelean tal vez me contra la puedes hablar sociedad. un poco sobre qué es ese reloj biológico. Ok, a nivel de cerebro tenemos un lugar que se llama área preóptica
y ahí tenemos el núcleo supraquiasmático. Él es como el director de la orquesta de todos los otros sistemas, hablando de temperatura, hablando de alimentación, hablando de secreción de hormonas y lo que tiene que ver con el ritmo circadiano. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el ritmo circadiano que depende de la luz y depende de la oscuridad. En la luz, ese estímulo luminoso por parte del sol va a estimular los ganglios que hay a nivel de la retina y ellos transmiten la información a través del núcleo, a través del tracto retinotalámico y pasan la información de que es de día, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahí ese tracto? Bueno, se comunica con la médula espinal y luego hacia la glándula pineal y le dice a la melatonina que pare, ¿verdad? Que no se secrete porque es de Que es día. de día. Es de día. Cuando empecé a Por eso es tan importante exponerse a la luz del sol las primeras horas del día. Exacto. Para regular de manera natural o ayudarle al organismo de manera natural a ir regulando ese reloj interno. Correcto. Existen factores ambientales que regulan ese reloj y el principal es la luz, ¿verdad? Entonces, A pesar de que se sabe que, no sé, tengo entendido, que ese ritmo circadiano, ese reloj o este master clock que llaman, se puede regular en ausencia de luz. correcto. Pero la luz le ayuda muchísimo. Muchísimo. Ese problema lo tienen países nórdicos, ¿verdad? Países súper fríos, ¿verdad? Que tienen un invierno de muchos meses, con poca exposición. Y entonces son poblaciones también que están en mayor riesgo de depresión y otras enfermedades. Pero en general, entonces, cuando hay luz, ¿verdad? Se disminuye la secreción de melatonina, de más cortisol. Y cuando empieza la oscuridad, a partir del atardecer, se empieza a quitar esa inhibición y empieza ya la melatonina pues a hacer sus efectos. Que a la ¿verdad? melatonina se le conoce como la molécula de la oscuridad, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, porque empieza a secretarse inmediatamente Empieza a anochecer. y apenas haya un poquillo de luz, se reduce la producción. Es muy sensible. Y aquí entonces, como hablábamos, este director de orquesta, que es el núcleo supraquiasmático, va a decir si se para o no la secreción de melatonina, ¿verdad? Si se para o no la secreción de hormona de crecimiento, la parte del metabolismo, ¿verdad? La termorregulación, ¿verdad? Cuándo va a bajar y subir la temperatura. Y entonces sí existe este master clock, que sería el núcleo supraquiasmático, pero es interesantísimo porque todas las células del cuerpo tienen reloj y todas van a funcionar. Él es el que controla todo, pero Correcto. las células del cuerpo tienen sus propios relojitos. Todas. De hecho que es interesante porque en medicina, por ejemplo, sabemos que la hora del infarto, ¿verdad? Aquella persona que viene con un infarto del corazón es en las primeras horas de la mañana y en la tarde, ¿verdad? Y esto por el mismo reloj que hay en cada una de las células. O, por ejemplo, los ataques de pancreatitis ¿verdad? Todo está como muy bien regulado. Muy bien regulado. Correcto. Y eso se puede atrasar o adelantar según cada persona. Eso ¿verdad? te iba a decir, tengo entendido, igual por favor corrígeme si estoy equivocado, la cantidad es que sea necesario, porque yo aquí estoy, eso es un tema que a mí me apasiona de sobremanera, como se puede ver, o sea, esto me apasiona mucho. Pasó de no interesarme a apasionarme en exceso, como casi todo lo que yo hago, porque soy un poquitito obsesivo. Okay. Sí, un poquitito. Este reloj biológico está en el cerebro, ¿verdad? Como lo dijiste, en el núcleo supraquiasmático, que se conoce como ritmo circadiano, se regula automáticamente cada 24 horas, aprox, 24 horas 30 minutos, decía alguno de la data. Exacto. De hecho, tenemos un reloj que se pasa del día. Ajá. Entonces, cada día tiene que resetearse. Correcto. Porque si no se va atrasando un montón horas. más. Correcto. Pero entonces tengo entendido que las personas, volviendo al tema de los cronotipos, no varía eso. Lo que varía es dónde hace sus picos. Dónde este ritmo circadiano hace su pico más bajo, que es donde le dice a la persona, ya ahora sí, ya descanse. O cuando hace su pico más alto de estado de alerta, que es cuando se siente mejor durante el día. Correcto. Y es por esa razón que es importante aprender de cierta manera. Quizás ahorita me ayudas a dar algún par de tips que la gente pueda utilizar para saber cuál es su cronotipo y en base a eso alinear su día a día en lo medida de lo posible, porque es dificilísimo. Imagínense, yo soy un vespertino, lo que dijiste ahorita, un búho. Yo empiezo a funcionar a las 9, 10 de la noche. Entonces soy más alerta históricamente. Pero yo por 14, 16 años me levantaba a las 4:20 para ir a abrir un gimnasio. Entonces iba en contra de mi biología. O sea, también me puedes contar qué aspectos negativos pueden suceder, si es que pueden suceder, al ir en contra de ese reloj biológico suyo. Sí, yo creo que
tal vez para ayudarles a los que nos están escuchando, digamos, sabemos que las rutinas son indispensables para poder regular nuestro cuerpo. Entonces, si yo no tengo una rutina de sueño, si no tengo un horario fijo, mi cuerpo va a hacer lo que necesite, ¿verdad? Es decir, si yo una noche la pasé mal, probablemente al día siguiente la noche el sueño me va a aparecer más temprano, pero entonces si me levanto más temprano, el otro día tal vez más temprano me llega el sueño, pero entonces si me desperté en la madrugada porque ya no tenía sueño, en la otra noche entonces la voy a pasar también mal porque no me voy a poder dormir hasta tarde. O sea, esto hay que regularlo muy bien. Y de hecho que todos esos factores ambientales de luz, de alimentación, de actividad física, incluso nuestros horarios laborales, nos ayudan a regular ese sueño, ¿verdad? Entonces, como primer consejo, es siempre mantener un horario bastante regular. Que ese horario regular termine en una exposición a luz, ¿verdad? Que apenas nos despertemos haya luz, o sea, abramos las ventanas, que haya buena ventilación, Luz de sol. luz de sol, correcto. Ahí, por ejemplo, en lugares nórdicos necesitan unas cajitas de luz, ¿verdad? Que es súper intensa para simular la luz del sol. Sí, y eso es por la cantidad de brillo, ¿verdad? De luz Correcto. que tiene el sol versus la luz artificial. Como Correcto. que no le llega, o sea, ni Ujú. a los tobillos, tengo entendido. Sí, entonces necesitan, por eso la luz de bombillos normales es muy bajita, como 50 lux, Wow. pero uno necesita como 1500 lux para poder estimular, ¿verdad? Esto. Y algo he La leído yo que luz LED, inclusive en días oscuros, ujú, el lux que hay en ahí, el ambiente es arriba de 1000, es un 2000. montón, es Sí, un montón. sí, sí. De hecho, la luz LED sí tiende a producir más lux, ¿verdad? De la luz, los bombillos normales. Ujú. Pero entonces, aparte de un ritmo, ¿verdad? Regular, un horario regular, es importantísimo entonces que si estamos hablando que tiene que haber una exposición de luz en la mañana, yo tengo que reducir la exposición a luz en la noche. Entonces, todos estos dispositivos electrónicos, celular, que, ¿verdad? Que se ha convertido en una parte más del cuerpo y que nos la llevamos también a la cama, el televisor, por ejemplo, el iPad, computadora, todo eso emite también una luz azul que por la longitud de onda se parece mucho a la luz del sol. Entonces hace creer a nuestro cerebro que Nos todavía es mantiene en un momento estado de de alerta. actividad. Entonces, si la persona está preocupada porque no concilia el sueño, existe una causa clara de por qué no, ¿verdad? Entonces la idea es que si ya vamos a dormir, la cama la respetemos para intimidad, ¿verdad? Sexo o para dormir, no para nada más, no para Sí. ir a leer a la cama, no para ir Televisión a fatal, rezar mae. a la cama, no para ir a ver televisión, que sea respetada la cama solamente para eso. Y que antes de irme a la cama, entonces ya yo apague todo, que reduzca la estimulación luminosa en la casa para que mi cuerpo sepa que es momento de dormir, ¿verdad? Esas son como tal vez tres de las recomendaciones. Y aquí metemos entonces higiene de sueño. Esto es higiene de sueño. Entonces, Antes de que me ujú. contés lo de higiene de sueño, uno entonces puede cambiar el cronotipo. A ver, eso ya es como algo interno, ¿verdad? Que viene incluso heredado, porque si Que tiene que ver continúa. con genes. Sí, porque también, digamos, si nuestros padres son vespertinos, si tienen rutinas vespertinas, vamos a continuar con eso. Algo muy importante es que en la adolescencia existe un atraso de fase, es decir, un atraso de nuestro ritmo circadiano que es fisiológico. Por eso el adolescente puede durar más tiempo, digamos, despierto. Por eso, digamos, la persona adulta joven puede aguantar la fiesta, ¿verdad? Porque su ritmo biológico se lo permite. Pero luego, con el crecimiento, la parte laboral, la parte de responsabilidad empieza ya a adelantar otra vez nuestro ritmo, ¿verdad? Entonces, ese ritmo sí puede ser modificado según comportamientos que tengamos. Hay extremos y es poca prevalencia, digamos, de pacientes que ya salen de la norma, ¿verdad? Que ya su ritmo biológico es súper rebelde y que es difícil volver a la normalidad. Pero sí hay, ¿verdad? Estableciendo horarios, exposiciones, la alimentación inclusive. Ya después hablamos de la cafeína también. O sea, todo lo que hagamos durante el día puede regular nuestro sueño. ¿A qué llamas entonces vos higiene de sueño? ¿Esto que acabas de mencionar o hay Ujú. aspectos más todavía que son importantes tomar en consideración y empezar a prestarle no solo atención, sino tomar un rol activo para poder tener un mejor sueño, una mejor calidad de sueño? Sí, la higiene de sueño es todo aquello que yo haga, ¿verdad? En cuanto a hábitos que va a mejorar o que me va a ayudar, digamos, a mejorar esa calidad de sueño. Entonces, podemos empezar desde el ambiente, ¿verdad? Si tengo una habitación muy luminosa, no voy a conciliar bien el sueño. Muy caliente. Muy caliente, exacto.
si tengo una habitación poco ventilada, ¿verdad? Entonces eso tiene que influir. Entonces aquí es importante la habitación bien ventilada, oscura, ¿verdad? Con temperatura adecuada. Tiene que ver también con la parte del ambiente si existe mucho ruido o no, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay personas que tal vez viven cerca de una autopista, entonces existen los AirPods, ¿verdad? Los AirPlugs que ayudan a parar por lo menos o reducir esa estimulación. Em, es importante, digamos, todo lo que yo haga antes de dormir. Si estoy sumamente estimulado porque hice ejercicio antes, ¿verdad? Unas 2 horas antes, toda mi secreción de adrenalina, de serotonina, ¿verdad? Va a estar en pico y no va a poder conciliar el sueño, ¿verdad? Voy a estar Claro. luchando contra eso. Entonces es importante que los horarios de incluso de ejercicio, si es que me afectan, los haga mucho tiempo antes, es decir, 4 horas antes, antes de dormirme. La También alimentación, la intensidad del intensidad. ejercicio influye, la selección de Sí, lo que porque se tal vez haga. si yo hago un ejercicio de relajamiento, ¿verdad? Sí, Estiramiento, tal vez se ahí hace puedo, yoga o ujú, meditación. respiración. Ujú. Y lo otro, la alimentación, por ejemplo. Entonces, si yo tomo mucho líquido antes de ir a orinar, voy a levantarme, ¿verdad? Como una chicharra, ¿verdad? A estar orinando varias veces. Y el sueño está hecho para descansar, no para levantarme a orinar tantas veces. Entonces, yo debería tomar líquido, no debería tomar líquido, perdón, unas 2 o 3 horas antes de dormir. Y aquel paciente o aquella persona que nos escucha y que está tomando algún diurético, ¿verdad? Muchas veces se los indica, no, tómeselo 2 veces al día. Entonces se lo toma en la mañana a las 6 7 y otro se lo toma a las 6 de la noche. Entonces otra vez se va a levantar más veces a orinar por culpa del diurético. Entonces, utilicemos ahí un poquito la lógica. O sea, si yo necesito dormir, me voy a tener que tomar el diurético, qué sé yo, a las 2 a la 1 de la tarde para orinar ese exceso de Claro, líquido y no me tenga que levantar, ¿verdad? Entonces tiene que ver con líquido. Y lo otro, la alimentación, porque si yo como mucho antes de irme a dormir, no voy a conciliar el sueño porque va a empezar reflujo, porque voy a empezar a estar distendido, ¿verdad? Mi sistema se empieza pues a cambiar, hay aumento de la temperatura después de que como, o sea, entonces es muy importante todo lo que yo haga, ¿verdad? Como inclusive esta cuando uno higiene. come mucho, bueno, yo uso este anillo Doc, que se llama el Oura Ring, Ajá, lo uso desde el año 2019, ujú, una cosa así, diciembre de 2019 o diciembre de 2018, no me acuerdo, ya tengo rato de usarlo. Y yo noté, porque yo soy un fan de los datos, ujú, cada vez que yo me pego una comelona de noche, mi frecuencia cardíaca en reposo, mientras duermo, aumenta un par de aumenta, bits, claro. 5 o 7 bits. Ujú. Que luego, tal vez en el próximo episodio, porque ahorita quiero que cerremos este episodio hablando de Sí, trastornos porque la más comunes de tecnología sueño. también es otro gran tema Entonces súper quiero que en el otro interesante. episodio tal vez podamos tocar temas como cafeína, bueno, cómo monitorear el sueño, tal Ujú, vez también ujú, tips para que la persona, pues obviamente pueda mejorar el sueño. Ya ahorita nos estás diciendo cosas de hábitos de sueño, pero quizás algo más puntual que ujú, una persona pueda hacer de acuerdo al trastorno, si es ujú, posible. También hablemos, me gustaría hablar en el otro episodio de cafeína, alcohol, ujú, drogas, ujú, marihuana, que es algo tan común hoy claro, día. Si tiene un impacto positivo, negativo, ¿qué? claro. ¿Qué afecta Ujú, el sueño? Y cualquier otra cosa más relevante a situaciones reales que creo yo que vive gran parte de la población. Porque si no me equivoco, para el año 2018, no tengo el dato. Yo sé que más de la mitad de la población vivían en cierto grado de privación de claro. sueño. Ujú. Ahorita no recuerdo el dato, pero era brutal. Sí, sí, la mayoría. Y era alarmante. Ujú. Y no me acuerdo cuántas personas morían de infartos relacionados a Sí, era un carencias de déficit, sueño. Ajá. claro. Entonces, no sé si ibas a acotar algo más con respecto a la higiene del sueño. No, básicamente de esto de rutinas, algún tip importante es que, por ejemplo, mucha gente se lleva las preocupaciones a la cama, ¿verdad? Y yo les recomiendo, por ejemplo, hacer un blog de notas unas 2 horas antes de irme a dormir, porque así ya voy a dejar plasmado en un papel lo que me está Qué bueno atormentando eso, ese qué bueno ese día, tip. ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que tal vez me disgustó, qué fue lo que me preocupó del día? No lo voy a ir a resolver a la cama, o sea, ahí no lo voy a resolver. Entonces necesito dejarlo ahí para ya luego, incluso en el papel, plantear una posible solución y ya irme a dormir tranquilo y al día siguiente ya me pongo las pilas, ¿verdad? Qué bueno que decís eso, porque para nosotros que estamos en un ambiente parecido, esto es algo muy que pareciera ser como de sentido común. Ujú. Pero yo estoy seguro que no es la realidad de mucha gente No, que todavía no dimensiona el impacto que tiene los pensamientos sobre claro. el estrés generalizado. Ujú, Cómo su cuerpo responde y percibe ese pensamiento y cómo va a responder a ello. correcto. Y pues claramente afecta el sueño. Ujú.
yo fui víctima de eso por muchos años. Sí, hay un término que es el pensamiento rumiante, ¿verdad? Es decir, pensar en las mismas cosas o llevarme las mismas inquietudes y angustias a la cama que no los voy a resolver No hay ahí. forma posible que lo pueda resolver durmiendo Exacto, después de las todo 10 el de la mundo noche. está durmiendo, no hay nada, ¿verdad? Activo, los sistemas están Sí, apagados, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué me voy a perjudicar en la noche? Entonces, parte de hacer eso y parte de los ejercicios incluso de relajación y todo es para yo estar tranquilo en el momento más relajante del día, que no se convierta en el momento más estresante, ¿verdad? claro, claro. Háblanos un poco sobre entonces cuáles son los principales o los que se ven más frecuentemente en la población en general, trastornos de sueño. Ok, aquí digamos, por ejemplo, en grandes grupos, la apnea del sueño en definitiva, ¿verdad? Porque tenemos un problema también de obesidad, que aquí Muy tal fuerte. vez voy a ser un poquito duro en esto, pero digamos la población tiende a estarlo viendo como algo normal. Se ha querido normalizar. Sí, Y aquí hablaron con toda confianza porque yo vi, somos de los mismos. sí, Eso no es normal. no es normal. De hecho, que por eso se considera que obesidad, tener un índice de masa corporal más de 30 ya es una enfermedad. Entonces, es importante, está bien. Y no es Hay por ser que, poco empático con no, la no, gente obesa ni poco solidario, no, no. no hay que, Pero las cosas hay que decirlas como son, porque correcto. hay que tomar acción. Yo creo que aquí, digamos, siempre se tiene que respetar la persona, pero se Claro, le debe instruir en totalmente. que eso no es un estilo de vida saludable y que también le va a afectar en el sueño, ¿verdad? Porque si yo tengo obesidad, puedo tener más reflujo, me duelen las articulaciones, tengo más probabilidad para el bronquido, más probabilidad para apnea del sueño, que eso es otro riesgo cardiovascular, no solamente la hipertensión. Exacto, más riesgo de hipertensión, de diabetes, de Ujú. un montón de Entonces cosas. yo creo que, digamos, si una persona con obesidad nos está escuchando, la idea es Por estimularlo supuesto. para que más bien emplee, ya sea consultas con nutricionista, empiece a hacer actividad física, ¿verdad? Porque esto realmente el cambio lo necesita para una mejor calidad de Y vida. nunca es tarde, Ujú, nunca es correcto, tarde, ¿cierto? correcto. No importa la edad de la vida en la que tenga la persona, Ujú, 20, 30, 40, 50, 60, 70, no es tarde. O sea, uno correcto. puede tomar un rol activo en cuanto a cómo usted quiere vivir su vida y la calidad de la misma. Ujú. ¿Y por qué, bueno, toqué ese tema? Porque la apnea del sueño es muy frecuente. O sea, hay estudios poblacionales donde personas de 30 años, 10 de cada 3 de cada 10 tienen apnea del sueño. A los 60 años, 6 de cada 10 personas tienen, es súper, súper, súper Wow. importante la cantidad de pacientes. Y uno de los principales factores es la obesidad. Entonces, es un tema que hay que tocarlo. El otro gran, ¿verdad? Entonces están los trastornos respiratorios del Ujú. sueño. Otro gran grupo de pacientes son los pacientes con insomnio, ¿verdad? Entonces el insomnio puede ser desde que me cueste iniciar el sueño, puede ser que me levante varias veces en la noche, que no lo concilie, o que dure tiempo en conciliar el sueño, ¿verdad? Que son la insomnia de manutención o mantenimiento y el despertar precoz, ¿verdad? Que me desperté antes de lo que quería y ya no concilié más el sueño. Entonces, insomnio es un tema súper interesante, también importante ver. El otro gran grupo son parasomnias, ¿verdad? Entonces, Ujú. parasomnias son todos esos comportamientos o movimientos que tenemos durante la noche, por ejemplo, el sonambulismo, tenemos ahí los terrores nocturnos, los niños que se levantan gritando, ¿verdad? Y que tienen amnesia o que no recuerdan el Claro. evento. Tenemos también incluso sexonia, ¿verdad? Que es algún paciente que se levante, que haga algún comportamiento sexual y que al día siguiente no se recuerda, ¿verdad? El paciente que se levanta con apetito durante la noche y sin conciencia puede hasta ser peligroso porque buscan Esa gente que se va a buscar qué qué no lo comer, recuerdan. exacto, y puede ser desde galletas hasta detergente, digamos. Ujú. Entonces, es un comportamiento peligroso. Y bueno, los del trastorno del sueño REM, ¿verdad? Que ya dijimos, parálisis del sueño, pesadillas, trastorno comportamental. Y otro gran grupo serían los movimientos, ¿verdad? Entonces, aquella persona que tiene, por ejemplo, síndrome de piernas inquietas, El que patea, el que que codea. patea, exacto, que boxea al de la par, Ah, eh, o aquella persona que tiene mioclonías, que son contracciones involuntarias de los músculos. En fin, sueño tiene muchísimas áreas, ¿verdad? Pero yo diría esas cuatro áreas son los más de grandes. investigación. Ya para ir cerrando el episodio de hoy, ¿son tratables estos trastornos? Sí. ¿Necesitan de, me imagino, de acompañamiento profesional, Ujú. de ayuda profesional? ¿Cuál es el profesional indicado para ayudarle a alguien con estos trastornos? Sí.
Lo más importante es que, digamos, a la hora de reconocer, porque esto es importantísima la educación, porque no le tomamos en consideración tanto el sueño, ¿verdad? Nos preocupamos por la dieta, nos preocupamos por el ejercicio, pero dejamos de un lado el sueño, ¿verdad? Entonces, el hecho de reconocer que estoy teniendo problemas de sueño o que alguien nos diga, ¿verdad? Porque a veces la persona ni cuenta se da, es importante consultarlo, ¿verdad? Entonces, primero, existen pocos médicos del sueño aquí en Costa Rica, ¿verdad? Lo ideal es que si hay problemas de sueño, que vaya con el especialista de sueño. Porque en la sociedad costarricense todavía hay un faltante de información incluso para el personal médico. Por ejemplo, en Claro. la carrera yo no recuerdo haber recibido ninguna clase de sueño. Ahora pues ahí estamos Y, implementando y ciertas... es increíble porque es la necesidad fisiológica y biológica más imperante que tiene el ser humano. Sí, correcto. Hay teorías de que el ser humano evolucionó a partir del sueño y no al revés. Ujú. Sí, ¿no? Y entonces, bueno, ¿a quién consultar? Por ejemplo, si estoy teniendo problemas con sobrepeso, con ronquido, digamos ahí el médico internista, el otorrino, digamos si es un problema nasal, el neumólogo si es un problema también respiratorio asociado, puede atenderlos. O que un médico general dé una visión inicial, ¿verdad? De cómo está su metabolismo, o Ujú. la parte de exámenes en general. Por ejemplo, si estoy teniendo problemas de depresión, ansiedad, evidentemente ahí en la psicología, el psiquiatra, Claro. digamos, es el que va a actuar en ver si eso se puede compensar y en parte el sueño se puede compensar. Pero muchas veces se compensa solamente lo que hay de base, esta ansiedad, estas crisis de pánico, pero la persona sigue teniendo problemas de sueño. Porque creo yo que muchas veces vamos a atacar directamente los síntomas y no vemos la causa. Ujú, Y creo que el tomarse el tiempo, como dijiste vos, reconocer primero que ujú, uno necesita y ocupa mejorar su sueño. Y a partir de ahí, tratar de identificar la causa es fundamental para poder tratar de ayudar a alguien. Yo hice una certificación especialista en coaching de sueño. ujú, Sin embargo, nunca me atreví honestamente a darle coaching a alguien porque ujú. me parece que es algo tan serio y tan de cuidado que hay que dedicarse solo a eso. Sí, Entonces, es... pues la hice para conocimiento propio, ujú. la implementé en mí, me ha ayudado mucho, en uno que otro amigo, que sé que no me va a demandar, pero creo que entiendo que es algo que requiere es multidisciplinario también, creo yo, Correcto. y parte del hecho de ser muy responsable y aceptar que uno necesita. Yo creo que la información está, a ver, si nos ponemos, ¿verdad? Todos tienen acceso, o la mayoría de las personas va a tener acceso pues a Google, a Internet, ¿verdad? Etcétera. Y pueden buscar ahí higiene de sueño, buscar otras cosas, pero ya hay temas donde uno sí tiene Claro. que ser bien orientado, ¿verdad? No, a veces por querer hacer el bien, más Puede terminar bien, siendo un mal. ¿verdad? Entonces yo creo Sí. que es Claro, ir con alguien que porque esté, ya alguien que tenga algún trastorno del sueño ya está sufriéndola. está desesperado, Tal vez claro. en silencio, tal vez no Ujú, dice nada, pero ya la está sufriendo. ujú. Y muchas veces usted en su afán de querer ayudar, tal vez no lo va a hacer y va a exacerbar el O problema. tal vez de momento funciona, pero luego Algo recae lo que había momentáneo de y base, es ¿verdad? peor, Ujú. sí. Doctor, bueno, primero que todo, demasiadas gracias por... es impresionante, ya pasó una hora. Sí, todo lo que tenemos que hablar. Todavía nos falta mucho por hablar. Este, como les dijimos anteriormente, falta todavía ver toda la parte del impacto que tiene el sueño sobre el desempeño, actividad física, ejercicio físico, así como cuáles son los principales disruptores del sueño, llamo yo, Ujú, ujú. ¿verdad? Y cualquier otra cosa más que usted nos quiera compartir, que sea de valor para la gente. Eh, Antes de irnos, algún mensaje de cierre y también dónde podemos conseguir más información suya. No sé si redes sociales, alguna página, o número de teléfono. Sí, tal vez, bueno, muchísimas gracias a los que nos están escuchando porque dedicaron parte de su tiempo en educarse, ¿verdad? Y incluso poner en práctica ya parte de los tips que dimos. El sueño es algo necesario y lo importante es que se vayan relajando, ¿verdad? El sueño, yo lo que les digo a los pacientes es que depositen ese estrés en otras personas, ¿verdad? Y que ellos se relajen en el sueño, porque al final de cuentas la persona se lleva todo el estrés a la cama y eso es lo que yo busco cambiar. Em, entonces, de la parte de higiene de sueño, ¿verdad? Retómenla, ¿verdad? Lo que es un horario regular, el ambiente adecuado, los horarios de alimentación, de líquidos, la disminución de exposición a dispositivos, ¿verdad? Electrónicos. Y con muchísimo gusto, de momento yo estoy en Heredia, en la Clínica Médica Herediana, y estoy en Instituto Vivid, que es un instituto cardiorrespiratorio. Estás con Max.
Estoy con Max, que Yo conozco a Max, hace poco estaba hablando con él, de hecho, tengo que ir a hacerme unas pruebas ahí. Correcto, digamos, ahí es un Qué enfoque chiva. integral Sí. porque está neumo, está cardio, está Ujú, ujú. rehabilitación cardíaca, ¿verdad? Es un enfoque un poco más integral. Max estuvo acá en el podcast. Ah, bueno, excelente. Fue ¿Ves? como nuestro invitado número 4 o 5, una cosa ¿Ves? así. Qué chiva. Y bueno, de momento estoy ahí. Más adelante si vamos a ver más proyectos y si posteriormente en la bíblica, pero vamos a ir viendo y con muchísimo gusto estoy ahí a la disposición. ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Página de Instagram, Sí, WhatsApp o algo? esto como hace poquito llegué al país, Mm. estoy todavía en trámite, Acomodándose, pero ya en acomodándose. Instagram, digamos, aparece Dr. Betancourt, ¿verdad? Que es sobre neumología y sueño. La idea es pues ya realizar más publicaciones en esto y ya pronto verán un poquito más de cosas. Genial, Ujú. genial. Doctor, gracias infinitas por el tiempo, por la información. Creo que es información valiosísima para mucha gente. Y a todas las personas que nos escuchan, este es el episodio la parte número 1 del episodio Todo sobre el sueño, de dos partes. Como siempre digo, la idea de este podcast es compartir información para combatir la desinformación, siempre de una posición de respeto, tolerancia y solidaridad, tratando de hablar con contundencia de las cosas que se puedan y pues de las que no, pues seguiremos esperando a que haya más información sólida. La manera de apoyarnos en este podcast, como saben, es un podcast 100% gratuito donde no se hace con fines de lucro más que compartir esta pasión que tenemos por muchas cosas relacionadas a la salud, es compartiendo. Así que si les gustó este episodio, aquellos que nos escuchan o que nos ven, por favor compártanlo, etiquétennos y díganle a más gente que existe este podcast, porque así entre todos juntos no solo vamos a seguir construyendo conocimiento, sino también vamos a seguir combatiendo tanta desinformación. Así que gracias y nos vemos en la parte 2 de este episodio. Pura vida. To the table. Stay strong. Stay strong. To the table. To the table.